de los otros dos, pues son síntomas muy inespecíficos y entonces la clasificamos como dispepsia inespecífica. Unos síntomas como a veces el paciente nos dice muy vago, mire, no sé qué tengo, pero me molesta en la zona de arriba o siento como un hormigueo en la zona de debajo del esternón. Entonces ya uno puede decir que la dispepsia es de tipo inespecífica. Entonces, la dispepsia está definida con o se basa en los síntomas y en una cronología que es el tiempo que dura el paciente con esos síntomas. Si a esos síntomas o si a ese paciente le hacemos exploraciones para ver la causa de esa dispepsia, entonces decimos que es una dispepsia investigada. Y si encontramos la causa en estos estudios que le hacemos al paciente, entonces decimos que es una dispepsia secundaria a algo. Y si ya que le hicimos todas las exploraciones a este paciente, vemos cuál es la causa, entonces vamos a trabajar en base a esa causa. Si las exploraciones son normales, entonces se habla de una dispepsia funcional. Puede ser de tipo investigada, que es esa dispepsia que ya le hicimos todos los exámenes, incluido la endoscopia digestiva o la gastroscopia, y la dispepsia no investigada. La dispepsia investigada puede ser una dispepsia secundaria a algo o una dispepsia de origen funcional. Entonces, acá un resumen de lo que acabamos de hablar. La dispepsia puede ser orgánica o secundaria a algo, que son por enfermedad ulceropéctica, una úlcera en el estómago, una úlcera en el duodeno, nos puede dar síntomas de dispepsia. Trastornos pancreatobiliares, ya puede ser una pancreatitis crónica o un paciente que tenga cálculos en la vía biliar. Entonces nos hace sospechar o nos da síntomas similares a la dispepsia. ¿Bien? Tiene otro trastorno, tiene otra etiología, otra enfermedad, pero el paciente siente dolor en epigastrio. Y entonces cuando siente dolor en epigastrio, nosotros, mire, ese paciente tiene una dispepsia, pero cuando hacemos los estudios vemos que lo que tiene es una cálculo en la vía biliar y eso es lo que le está dando el dolor, que es un dolor que va referido hacia el epigastrio. La gastroparesia diabética, los pacientes diabéticos tienden a tener una contracción inadecuada del estómago, no se vacía el estómago completo hacia el duodeno, entonces tiene mucho tiempo la comida en el estómago. Igual pasa con los pacientes que tienen hipotiroidismo. La otra, el cáncer de estómago y la presencia de la bacteria que es el Helicobacter pylori. La dispepsia funcional, entonces, es cuando se hacen todos los estudios, todos los exámenes pertinentes, ya sea los exámenes de laboratorio, donde va a estar la glicemia, donde están las pruebas tiroideas y su eco abdominal para descartar que no haya cálculos en la vía biliar y en la vesícula, y la endoscopia superior. Entonces, la dispepsia funcional es aquella que no hay evidencia de patología orgánica luego de que realicemos los estudios necesarios, incluido la endoscopia digestiva superior. Entonces, esa dispepsia funcional tiene dos grandes síndromes. La dispepsia funcional. La dispepsia funcional puede ser como un síndrome de distrés postprandial o un síndrome de dolor epigástrico. Bien. Entonces, para uno decir que una dispepsia es funcional, tenemos que hacer los estudios. Los estudios serían sus exámenes de laboratorio, su eco abdominal y su endoscopia digestiva. Entonces, no debe existir evidencia de enfermedad metabólica, como es la diabetes o el hipotiroidismo que habíamos hablado. Sistémica u orgánica que explique los síntomas en las investigaciones de rutina, incluyendo la endoscopia digestiva superior. Estos síntomas deben estar presentes en los últimos 3 meses, con el inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, si un paciente les vino hoy, ese paciente les debe decir que empezó los síntomas, por ejemplo, en julio. Mire, yo en julio empecé a tener dolor en la parte superior del abdomen. Y voy, me calma, pero a partir de los 3 meses ya empieza a presentar los síntomas un poco más frecuentes. Entonces ya tenemos los criterios de Roma 4, que son un consenso que se hace desde el año 1994 en la ciudad de Roma, se reúnen los expertos para hacer unas recomendaciones en cuanto al manejo de la dispepsia. Ya vamos por Roma 4, pronto saldrá Roma 5, pero Roma 4 nos dice entonces que
hay dos grandes síndromes de la dispepsia funcional. El síndrome de distrés postprandial, que tiene sus criterios diagnósticos. Primero, debe estar presente uno o ambos criterios al menos 3 días a la semana. Uno, plenitud postprandial molesta, en intensidad que impacta las actividades habituales. Pues una molestia en el epigastrio, una sensación de llenura. Y saciedad precoz molesta. El paciente está comiendo y siente que se llenó muy rápido con una comida de cantidad normal. Lo mismo que él venía comiendo anteriormente, ahora con poca cantidad, con un cuarto del plato de comida ya se siente lleno. Y el síndrome de dolor epigástrico tiene que tener estos criterios diagnósticos, que deben estar presentes uno o ambos criterios al menos un día a la semana. Epigastralgia moderada, en intensidad que impacta las actividades habituales. Si ustedes tienen un dolor en epigastrio, están estudiando, pero ese dolor no los deja estudiar, no los deja concentrarse, entonces ya tienen uno de los criterios. Y ardor epigástrico molesto, en intensidad que impacta las actividades habituales. Igual, si están haciendo alguna actividad o están estudiando o están en la guardia y empiezan a tener ese ardor en epigastrio y no los deja concentrarse para hacer la guardia. Entonces ya tienen los criterios para decir que tienen un síndrome de dolor epigástrico. La dispepsia funcional es más frecuente en mujeres que en pacientes jóvenes, mejor dicho, mujeres y pacientes jóvenes. La relación con el índice de masa corporal y la dispepsia funcional es controversial. Muchos estudios le van a decir que a mayor obesidad y sobre todo la obesidad central tiene más dispepsia funcional. Y otros estudios nos dicen que no hay una relación directa con el índice de masa corporal si el paciente es muy obeso y la asociación con dispepsia funcional. Sin embargo, todavía se hacen los estudios, pero no se sabe si hay una relación directa entre la obesidad y la dispepsia funcional. Los factores psicosociales contribuyen a la dispepsia funcional. Eso les ha pasado incluso a ustedes. Han tenido problemas, algún problema de estrés, algún problema económico, algo de problemas con su pareja. Entonces tienen síntomas de dispepsia. El cigarrillo, la ingesta de alcohol y el desorden del sueño está asociado con síntomas de dispepsia funcional. Una ingesta rica en grasas agrava los síntomas de dispepsia funcional. Y saltarse una de las comidas, ya sea el desayuno o el almuerzo, pudiera estar involucrado con la sintomatología de la dispepsia funcional. ¿Cómo hacemos la evaluación? La evaluación la hacemos con el interrogatorio que va dirigido, el examen físico, dirigido especialmente a que diferenciemos esa dispepsia de origen orgánico de la funcional. Bien, si ven a una persona, 60 años, que tiene síntomas de dispepsia, que le empezaron ese paciente, que le empezó en julio, pero ya en enero empezó a agravarse los síntomas, y tiene 60 años, ustedes tienen que pensar que ese paciente probablemente tenga una dispepsia orgánica. Pero si es un paciente más joven, alguno de ustedes, Dios los proteja, viene y a la consulta, empezó en julio, en enero se empezó a agravar, lo más probable es que sea una dispepsia de origen funcional. Sin embargo, hay que hacer los estudios. Investigar la presencia de signos y síntomas que sugieran una enfermedad orgánica. Y aquí vamos a poner un énfasis en lo que son los signos de alarma. Esos signos que nos levantan la bandera roja para que nosotros estemos pendientes y investiguemos un poco más. ¿Cuáles son esos síntomas o signos? El sangrado gastrointestinal, ya sea expresado en melena, hematemesis o la sangre oculta en heces. La anemia, la pérdida de peso que es inexplicable, la disfagia, los vómitos recurrentes, una historia familiar de cáncer gástrico y la presencia de masa abdominal o la linfadenopatía. También debemos descartar la infección por Helicobacter pylori, que es la bacteria que se ubica en el estómago. Entonces, hay un micrófono abierto. Okay. Entonces, vamos a descartar lo que es el Helicobacter pylori. ¿Y qué es el Helicobacter pylori? Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria. Esta bacteria es una bacteria gram negativa, microaerófila, espiralada como un sacacorcho, un tirabuzón, que ella se ubica en el estómago. Ella se ubica en el estómago y se puede ubicar dentro de
las células, se puede ubicar entre las células y en la capa de moco que recubre las células. Bien. De elección, ella le gusta ubicarse aquí en el antro gástrico, ¿sí? Pero también puede ubicarse en cuerpo y fundus gástrico y en ocasiones también colonizar el duodeno. Cuando coloniza el duodeno, ella, como necesita la mucosa gástrica, cuando coloniza el duodeno, ella lo que va a hacer es causar una metaplasia gástrica en el duodeno. Quiere decir que el epitelio del duodeno va a cambiar por epitelio gástrico y ahí es que ella se ubica. Cuando se ubica en el duodeno y en el antro gástrico, lo que hace es estimular la secreción de gastrina y la gastrina lo que hace es estimular a las células parietales que están en el fundus y en el cuerpo gástrico, que ya saben esto por histología, y las células parietales son las que se encargan de producir ácido. Entonces, cuando está en el duodeno y en el antro gástrico, estimula la gastrina estimula las células parietales y se produce ácido gástrico. Ese ácido gástrico lo que va a hacer es lesionar la mucosa del estómago, produciendo úlceras y produciendo gastritis hemorrágica. Entonces, lo que nos da una enfermedad ulceropéctica. Cuando ella se ubica en el cuerpo y en el fundus gástrico, más bien ella lo que hace es destruir las células parietales. Y cuando destruye las células parietales, entonces no se va a producir ácido. Entonces va a haber hipocloridria o acloridria. Y cuando ocurre la hipocloridria o acloridria, lo que sucede en el estómago es una atrofia gástrica. Entonces va a haber la atrofia gástrica, va a haber la metaplasia intestinal, va a haber la displasia y el cáncer gástrico. Entonces, resumiendo, cuando se ubica en el antro o distal, en el antro y en el duodeno, va a producir gastrina, aumenta la producción de ácido por las células parietales y nos va a producir enfermedad ulceropéctica. Cuando se ubica en el cuerpo, en el fundus gástrico, destruye las células parietales, causa menos producción de ácido y nos produce cáncer gástrico. Bien, esta bacteria tiene unas citotoxinas que se encargan de facilitarle la patogenia a la bacteria, pues. Unas que se encargan de adherirse a la mucosa, otra de destruir la mucosa, destruir las células, y otra que se encargan de la agregación del sistema inmunológico. De manera tal que no solamente la bacteria per se daña el estómago, también es el sistema inmunológico tratando de destruir a la bacteria que destruye o ayuda al proceso inflamatorio crónico de la infección por Helicobacter pylori. Entonces, cuando ustedes tienen una infección por Helicobacter pylori, siempre va a causarle gastritis crónica. ¿Cómo vemos la gastritis crónica? Por un infiltrado linfocitario a nivel de la mucosa. Recuerden que los linfocitos son los últimos que van. Los primeros van los macrófagos y neutrófilos y después van los linfocitos. Entonces, cuando tienen una infección por Helicobacter pylori, lo que se va a depositar en la membrana basal van a ser los linfocitos. Bueno, esto es todo lo que les expliqué anteriormente, este poco de letras. Se estima que el 50% de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. En países en vías de desarrollo, la tasa de infección sobrepasa el 80%. La transmisión de esta bacteria es fecal oral u oral oral. Puede estar en las encías, en la placa dental y puede pasarse por el beso. Se considera que es la principal causa de gastritis crónica. El proceso inflamatorio crónico se asocia con el desarrollo de úlceras, atrofia, metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma, que es el cáncer gástrico, y un tipo de linfoma, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa o maltoma, que es un linfoma del estómago que puede ser curado con la erradicación por del Helicobacter pylori. Es causante del 90% de las úlceras de duodeno y 70 a 80% de las úlceras de estómago. En el año 1994, la Organización Mundial de la Salud lo declara como agente carcinogénico humano tipo 1, o sea, una relación directa entre la infección por Helicobacter y el cáncer gástrico. Quiere decir que no todos los pacientes que tengan Helicobacter desarrollarán cáncer gástrico, pero sí hay una proporción no despreciable de pacientes que desarrollarán cáncer gástrico. De ahí la importancia de que sea erradicado. No debe estar en el cuerpo, no es un comensal. Paciente con Helicobacter pylori es una bacteria que no debe estar ahí, debe ser erradicada. Hay
enfermedades fuera de la esfera o del estómago que son también causadas por el Helicobacter pylori. Generalmente son trastornos hematológicos. Entonces, un paciente que tengan ustedes con anemia por deficiencia de hierro inexplicable, que tenga púrpura trombocitopénica idiopática o que tenga deficiencia de vitamina B12, deben estar sospechando de que ese paciente tenga infección por Helicobacter pylori. Y entonces actuar en consecuencia. ¿Qué va a hacer? Tratar de buscar si el paciente en verdad está infectado por Helicobacter pylori. En Venezuela los porcentajes cada vez han sido más grandes de infección por Helicobacter pylori. Se han hecho ya varios estudios. Uno de los últimos tiene ya tiempo porque, bueno, ha sido complicado, cuestión de situación país, hacer estos estudios, porque son estudios un poco costosos y difíciles de realizar. Entonces, los estudios de grandes poblaciones han sido difíciles. Uno de los últimos fue en el 2011 en la región centro-occidental, en Barquisimeto, donde la población estaba infectada en el casi 90% de los pacientes. Quiere decir que de 10, 9 tenían Helicobacter pylori. Entonces, ya le habíamos hablado de esto, la patogenia de la Helicobacter pylori, el microorganismo, cuando está en el estómago, va a producir ureasa. La ureasa es una enzima que desdobla la urea. La urea es un producto que viene cuando consumimos carnes, cuando consumimos proteínas o proteínas también de origen vegetal. Esta urea que entra al cuerpo cuando está en contacto con el microorganismo, con el Helicobacter pylori, va a ser metabolizada por la ureasa que produce la bacteria. Y entonces va a desdoblar la urea y va a producir amoníaco y CO2. Ese amoníaco neutraliza el ácido gástrico y protege a su vez a la bacteria. También aumenta la permeabilidad de la capa de moco gástrico a la pexina y al ácido. El daño a la mucosa, entonces, está mediado por esos factores de virulencia que les hablé anteriormente, que son las citotoxinas, CAC-A, BAC-A, la ureasa, la fosfolipasa y las adhesinas, que son las que se encargan de adherir a la bacteria a la mucosa. La respuesta inflamatoria obedece tanto al daño tisular como los antígenos Helicobacter pylori que desencadenan una respuesta inmunológica del huésped. Hay alteraciones en la secreción de gastrina, somatostatina y de ácido, aumentando la secreción de gastrina, disminuyendo la secreción de somatostatina y aumentando o disminuyendo la secreción de ácido dependiendo dónde se ubique el Helicobacter pylori, como hablamos anteriormente. Y se puede ubicar también en el duodeno, pero para eso necesita que se cambie un tejido por otro, que se cambie el tejido del duodeno para un tejido gástrico. Eso se llama metaplasia gástrica en el duodeno. Bueno, acá un resumen como ese, entra la bacteria, como un tirabuzón, entra, busca, tiene una afinidad por la mucosa, encuentra la urea y la desdobla, produce amoníaco más CO2. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del Helicobacter pylori? Hay varias pruebas. Las pruebas son individuales para cada paciente. Ustedes me preguntan, ¿qué prueba es la de elección? No hay una prueba de elección, hay pacientes y pruebas. Dependiendo de un paciente, vamos a usar una prueba. Entonces, hay pruebas serológicas, pruebas de ureasa, y pruebas histológicas, cultivos y la reacción de cadena de polimerasa o PCR. Las pruebas serológicas se hacen en sangre y en heces. Estas son basadas en la producción de antígeno-anticuerpos o la detección de antígenos. Las pruebas de ureasa están basadas en esa capacidad que tiene la bacteria de doblar la urea y producir amoníaco más CO2, que son una prueba no invasiva, que es el test del aliento, y una prueba invasiva, que es una prueba que necesita tejido. Entonces necesitas hacer endoscopia para tomar la muestra. Las otras pruebas son todas invasivas porque necesitas hacer endoscopia y tomar muestras. Son las pruebas histológicas, la de cultivo y la reacción de cadena polimerasa. De todas formas, vamos a explicar cada una de estas. Y empezamos por la serológica. Las serológicas, que son las pruebas en sangre. Lo que está validado es la medición del IgG. Ustedes recuerdan ya por inmunología, IgM es para infección aguda. IgG es para infección pasada. Bien. Hay unos laboratorios que les van a marcar en sangre IgG e IgM.
no es cierto, no es una prueba confiable. Lo que nos mide en sangre y está validado es el IgG, de forma que nos mide solamente infección presente o pasada. No sabemos muy bien si está todavía contaminado el paciente o infectado. Las más comunes se basan en ELISA, con un 95% de exactitud. Son bastante simples, baratas. Los anticuerpos pueden permanecer positivos 1 o 2 años después de erradicar la infección. Y son con una exactitud bastante alta, son unas pruebas que pueden servir para estudios poblacionales, no en nuestro país, ni en nuestros países de América Latina, incluso Estados Unidos, la parte ¿qué? La parte de California para abajo, tiene una alta prevalencia de Helicobacter pylori también. Puede servir para estudio para países con menos incidencia de Helicobacter pylori, tipo Noruega, Finlandia. Entonces pueden hacer estudios poblacionales grandes porque tenemos un 95% de exactitud para estas pruebas y no tenemos una alta prevalencia. La otra que es la prueba de antígenogenese. Aquí sí nos mide la infección presente porque está midiendo los antígenos. Recuerdo que los antígenos es la bacteria. Entonces, cuando medimos los antígenos, eso nos determina la infección actual. Tiene una sensibilidad bastante aceptable, que es del 82 al 95%. Entonces, lo piden en sus récipes como antígenogenese para el Helicobacter pylori. ¿Y a quién le podemos hacer este examen? Bueno, algunos de ustedes, o de su edad más o menos, viene con lo mismo, no tiene síntomas de alarma que hablamos anteriormente, no tiene pérdida de peso ni sangrado, sino que tiene los síntomas de dispepsia, pues. Entonces, y tiene el tiempo correspondiente también. Entonces, nosotros lo que hacemos es una test de antígenos en ese para ver si tiene la infección por Helicobacter pylori. La otro tipo de pruebas que son las pruebas de ureasa, que incluyen exámenes respiratorios que son no invasivos y las pruebas de ureasa en muestras de biopsia que sí es invasivo. Ellos diagnostican la infección activa, porque aquí están basados en esa capacidad que tiene la bacteria de producir ureasa y de doblar la urea. Y la única bacteria que produce ureasa es el Helicobacter pylori. Tenemos falsos negativos en los casos de que el paciente esté tomando omeprazol o los inhibidores de bomba de protones, que esté tomando antibióticos o que esté tomando bismuto. Entonces, la primera de ellas son las pruebas respiratorias. Se llama test del aliento. ¿Qué consiste el test del aliento? El test del aliento es una prueba bastante sencilla, no invasiva. Es a un paciente que viene con unas 8 horas de ayuna, que tiene 4 semanas o 2 semanas sin antibióticos y 4 semanas si lo que queremos ver es erradicación. Entonces le damos al paciente la cápsula que tiene urea marcada con un material radioactivo, que es carbono 13 o carbono 14, dependiendo de la casa comercial. Le damos esa cápsula que tiene urea marcada con carbono 13 o carbono 14 al paciente con un poco de agua, unos 60 o 70 mililitros de agua. Se lo toma y cuando ya está en el estómago, la ureasa que tiene la bacteria va a desdoblar la urea y va a producir entonces amoníaco más CO2. Y ese CO2 va a agarrar el carbono marcado con carbono 13 y carbono 14. Y como el CO2 difunde muy rápido, cuando pasa al torrente sanguíneo, el CO2 va a llegar a los pulmones y le pedimos al paciente que expire en una bolsita. Y esa bolsita luego la examinamos en un medidor de material radioactivo. Y si nos dice que tiene material radioactivo, quiere decir que el paciente tiene la infección por Helicobacter pylori. Es una prueba bastante sensible para el Helicobacter pylori. Nos evita el error de muestreo porque nos mide todo el estómago, nos está midiendo todo el estómago. Y es la prueba de elección para confirmar la erradicación por el Helicobacter pylori. Damos tratamiento y después de las 4 semanas vamos a ver si el paciente se erradicó la bacteria. Sensibilidad de 85-95%, una especificidad también alta, todo lo que les expliqué anteriormente. La ventaja de esta prueba sobre las pruebas de ureasa en muestra de biopsia es el número reducido de falsos negativos que derivan de un error de muestreo y confirma la erradicación de la infección. La otra prueba es la prueba de ureasa en muestra de tejido. Acá, esto es una capsulita
de plástico que tiene una gelatina o un agar. Esa gelatina tiene urea y tiene un colorante que es sensible al cambio de pH. Cuando ustedes hacen la endoscopia, toman la muestra y la colocan acá, si tiene la bacteria, va a producir ureasa y la ureasa va a desdoblar la urea. Cuando desdobla la urea, ¿qué se produce? Amoníaco más CO2. El amoníaco aumenta el pH y entonces se va a cambiar el color a un color rojizo porque tiene un colorante que es sensible a los cambios de pH. La sensibilidad 85-95%, una especificidad también alta. Es un método rápido de diagnóstico porque ustedes colocan la muestra de tejido en el frasquito y a los 5 minutos ya tienen el diagnóstico. Esto es lo que les expliqué anteriormente y hay falsos negativos en caso de tratamiento con inhibidor de la bomba de protones que tenga hemorragia activo reciente o el sitio de la toma de la muestra. Aquí sí hay error de muestreo, porque si tomamos la muestra de biopsia, una pincita, en el sitio donde no está el Helicobacter, cuando lo vayamos a poner en el frasquito, resulta que no nos va a marcar nada, pero es por error de muestreo, que no tiene la otra prueba de la del aliento, porque está midiendo todo el estómago. Las biopsias, que es la otra prueba, sensibilidad 91% y especificidad de 100%. Especificidad del 100% porque lo que están viendo en el microscopio, eso es Helicobacter. Está indicada en las úlceras gástricas por el riesgo de que esas úlceras se malignicen o en los pacientes que tienen tratamiento con inhibidor de la bomba de protones, porque en las dos pruebas anteriores, como les dije, tiene un riesgo de falsos negativos. Permite observar directamente los cambios patológicos secundarios a la infección, eso es, si el paciente tiene metaplasia intestinal o si tiene displasia. Los cultivos está indicado cuando ya falla el tratamiento antibiótico y lo usamos más que todo para hacer el antibiograma, lo mismo que hacemos en el examen de orina, los antibiogramas, para ver a qué antibiótico es sensible. Es bastante costoso, consume mucho tiempo y a veces no crece. Ustedes lo ponen en la cápsula de Petri y eso no crece a veces, la gran mayoría de las veces. La reacción de cadena de polimerasa permite la clasificación genotípica, el diagnóstico microbiológico, evaluación de la toxicidad y virulencia. Y nos sirve para ver los genes que nos dan la resistencia a los antibióticos. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. Estos dos estudios, más que todo, se usan para estudios de investigación. Los demás anteriores sí son estudios más clínicos para el día a día de los pacientes. Y estos dos se usan para estudios de investigación. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de un paciente con dispepsia? Lo primero, como les dije, ver si el paciente tiene signos de alarma. Si usa antiinflamatorio no esteroideo, si tiene más de 45 años o si tiene antecedentes de cáncer gástrico. ¿Sí? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces ustedes le hacen una esófago gastroadenoscopia, una endoscopia superior, una gastroscopia, como quieran decirle, para confirmar la ausencia de lo siguiente: cáncer gástrico, úlcera péptica o gastritis. Y según lo que encuentren, damos tratamiento según lo que estén encontrando. Si el paciente no tiene síntomas de alarma, no usa AINE, no tiene más de 45 años, ni tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, entonces, si la respuesta es no, vamos a ver la prevalencia de Helicobacter pylori. Por ejemplo, en nuestras poblaciones, si la prevalencia es mayor del 20%. Entonces, como es mayor del 20%, entonces nosotros tenemos que hacer pruebas no invasivas para Helicobacter pylori, como habíamos hablado anteriormente. Suspendemos los IVPs por 4 semanas y hacemos las pruebas de Helicobacter. ¿Cuál prueba? Puede ser la prueba de antígenogenese para Helicobacter pylori. Si sale positiva, damos tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Bien? Si sale negativa, entonces lo que hacemos es ensayo con inhibidor de la bomba de protones. Le damos inhibidor de la bomba de protones y si lo estaba tomando, doblamos la dosis de inhibidor de la bomba de protones. Para comprobar la erradicación del Helicobacter pylori, hacemos tanto la prueba del aliento, que es la indicada, pero también podemos hacer la prueba de antígenogenese. La indicada o la de elección es el test del aliento, porque nos mide todo el estómago y nos evita el error de muestreo. Pero también podemos hacer entonces la prueba de antígenogenese, que también es una prueba que es económica y que puede servirnos para detectar la erradicación del Helicobacter pylori. Bien, ¿preguntas, doctores?
Bien, entonces, si no tienen alguna pregunta, ok, bueno. Un placer, doctores. Entonces, que pasen buena noche y muy pendiente de las pruebas de erradicación del Helicobacter pylori y las pruebas para hacer diagnósticos clínicos, ya sea que se estudien cómo funciona el test del aliento, cómo funcionan las pruebas de uriasa o las pruebas rápidas, ¿bien? Y cómo hacen el abordaje de un paciente con cáncer, perdón, con dispepsia, dependiendo si tiene o no tiene síntomas de alarma. Entonces, que pasen buena noche, doctores, y un placer.